Soy el pastor Juan José Gil. No es ninguna exageración hablar de preparacionismo o hablar de supervivencia. No es una manía, no es algo así como una obsesión. Es cierto que lo podemos tomar, todo lo que tiene que ver con supervivencia y preparación, lo podemos tomar como casi como un deporte. Y no me cabe duda de que algunos lo hacen así. Pero también es una realidad. Me refiero a que en los peligros a los que señalamos son verdaderos, son reales, son potencialmente muy dañinos y peligrosos. Entonces, cuando hablamos de guerras, igual que cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de otras situaciones extremas, son una constante en la historia. Quiero decir, no estamos hablando de imaginación, estamos hablando de realidades que se han dado, que se siguen dando y que se seguirán dando, por lo menos por un tiempo. Entonces, no es ningún tipo de exageración, es más, es sabiduría. Sabiduría es darse cuenta de cuál es la situación, estar con los ojos abiertos para ver los peligros llegar y entonces prepararse con antelación. Si no nos preparamos con antelación, sabiendo los riesgos que corremos, entonces estamos tomando una aptitud que es más bien necia o imprudente. Por eso los cristianos tenemos que entender en qué situación nos movemos, cuál es el mundo en el que vivimos, cuáles son los peligros potenciales y cómo deberíamos de prepararnos para ello. Siempre ha habido gente con suficiente despertar, vamos a llamarle así, o suficientemente espabilados como para darse cuenta de los peligros. Hasta los propios animales nos dan ejemplo de ello. Tenemos tantos testimonios de cómo los animales antes de un terremoto se mueven porque perciben, ya sea por vibraciones, ya sea por el ambiente, por el aire, por sonidos internos de la tierra, sea como sea, ellos perciben el peligro y se mueven. Nosotros como cristianos también deberíamos de estar preparándonos para los peligros que de alguna forma nos amenazan. Mira, tenemos el pasado. Fijaros que la Iglesia, lo que conocemos como cristianismo, es decir, lo que ocurrió en Jerusalén en el siglo I, después de la resurrección de Jesús, después de que Jesús marchó, ascendió a los cielos. Entonces vino el Espíritu Santo y la Iglesia comenzó propiamente a funcionar como tal. Por eso tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles ahí en el Nuevo Testamento y lo podemos leer y lo debemos leer y encontramos muchas cosas necesarias para, no solo para entender la historia, sino para entender cómo funciona la naturaleza humana, cómo funciona el cristianismo y los peligros que desde el principio le han estado amenazando o nos han estado amenazando. Entonces, ahí tenemos la historia, tenemos el pasado. La Iglesia nace en medio de persecución. Primero persecución de los judíos, después persecución de los romanos, después persecución de la Inquisición, por supuesto la persecución de los césares, a lo largo de 3 siglos por lo menos. Luego, repito, la Inquisición, luego los gobiernos, vamos a llamarles totalitarios, que los ha habido y los sigue habiendo. Luego también, sin duda, lo que podríamos considerar las revoluciones comunistas que han provocado grandes persecuciones a la Iglesia. En España, sin ir más lejos, hemos tenido épocas en las que se arrasaba con el cristianismo, se arrasaba con las iglesias, se quemaban iglesias, se perseguía a muerte al clero, a los creyentes más entregados, más sinceros, a misioneros, a órdenes religiosas, a cristianos evangélicos, en fin,
es una constante, quiero decir, no es algo que tengamos que señalar como una excepción o una posibilidad muy remota, no, es una cosa histórica. El cristianismo ha sido perseguido históricamente y lo sigue siendo, hasta el punto que la asociación Puertas Abiertas, dedicada precisamente al seguimiento de la persecución, nos habla de 50 países en el mundo en donde se puede hablar de que hay persecución religiosa, persecución específicamente contra el cristianismo. Eso para mí sería la primera advertencia, el pasado, pero después hay una advertencia que me parece que es muy actual y es la tendencia de la sociedad, perdón, a romper con los valores morales heredados del cristianismo. ¿A qué me refiero? Pues a todo lo que tiene que ver con la vida común, con el matrimonio, perdón, con los hijos, con la vida sexual, con todo, con la honorabilidad, con la honradez. En fin, estamos viviendo en unos cambios sociales tan grandes que todo eso se está desmoronando, es decir, se menosprecia todos esos valores y principios con base bíblica, se critican, se consideran anticuados, se considera que ahora estamos en una etapa mejor, en una etapa de mayor libertad, de mayor evolución, todas estas cosas que entran dentro de los discursos políticos y que parece muy bonito por las palabras que se utilizan, pero que en realidad lo que están demostrando es que hay una especie de demolición de los principios y valores que hemos tenido como herencia del cristianismo, herencia de nuestro pasado bíblico, herencia de nuestras bases y fundamentos en la palabra de Dios. Entonces, esa es la tendencia en la que estamos y lo vemos a nivel cada vez más global, más mundial. Entonces, todo esto que trata de florecer, fructificar, multiplicarse y cubrir la tierra en una especie de nueva moralidad, nuevas libertades, nuevas leyes, nuevas aspiraciones, que muchas veces no son nuevas porque ya se han vivido a lo largo de la historia. Pero ahí están todo lo que tiene que ver con la ideología de género, con la interrupción del embarazo y con muchas más cosas que están en relación con la corrupción, la falta de palabra, la falta de integridad moral en el ser humano. Todo eso es una realidad y todo eso también nos está conduciendo a un mundo con una moral en peligro. La moral cristiana, podríamos decir, está bajo amenaza, está verdaderamente en peligro. Y es una cosa actual, no es una cosa de que puede pasar, que podría pasar más adelante, no, está ocurriendo ahora. Y luego, por supuesto, tenemos el futuro. El futuro, tal y como está en las profecías bíblicas, tal y como está en Apocalipsis, en el libro de Daniel, por ejemplo, aunque hay muchos más, es un futuro que apunta mucho en este sentido, hacia una futura persecución del cristianismo, que puede ser que ya esté manifestándose, como digo, a lo largo de esos 50 países que cada vez están creciendo más, que se oponen a la moral cristiana y comienzan alguna especie de nueva inquisición o persecución abierta contra el cristianismo. Entonces estoy hablando, fijaros, en el profeta Daniel, lo tengo aquí delante de mí y me gustaría por lo menos leer unos poquitos versículos. En el capítulo 7 sabemos que es un capítulo escatológico que nos habla del final de los tiempos y ahora lo vamos a ver. Nos dice esto, fijaros que es muy interesante lo que nos está revelando. Dice:
está hablando del futuro, está hablando de un gobierno futuro. Dice, voy a leer desde el 19 hasta el 22, para no alargarlo más. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia de las visiones de Daniel, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Por qué sabemos que está hablando del tiempo final? Porque fijaros lo que dice el versículo siguiente, el 22. Hasta que vino el anciano de días, refiriéndose a Dios, y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En otras palabras, nos está apuntando, y lo vamos a ver ahora en Apocalipsis, hacia el tiempo final. En el futuro, esto es lo que habría: gobiernos totalitarios que se opondrían directamente al cristianismo y que traerían una gran persecución. Por eso dice claramente el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 13, entonces, ¿con qué nos encontramos? Fijaros, está hablando del último gobernante mundial que define como de la bestia, es decir, algo que se escapa de alguna forma del control humano y que va a imponerse de una forma violenta, ¿no? Fijaros, dice, también se le dio, estoy en Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Después añade, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, a la bestia, todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces aquí vemos que la historia de la humanidad va en esa dirección, va hacia una especie de culminación de las persecuciones, como con una persecución a nivel global. Todo eso nos dice claramente que como cristianos en este momento deberíamos estar preparándonos. Vemos cómo lo hicieron los primeros cristianos. Por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento cómo se cambiaban la identidad. ¿Eso qué significa? Pues que Pedro se llamó Cefas, es decir, Pedro era Simón y antes de llamarse Pedro, que significa Cefas, o mejor dicho, Cefas, que significa piedra, de donde viene Pedro, pues Jesús le cambió el nombre. Pero no era algo nuevo, es que Dios a lo largo de las Escrituras iba a cambiar muchas veces el nombre de las personas. ¿Por qué? Porque con el nombre hay una identidad. Y cuando nos identificamos con otro nombre que no es el que se nos ha asignado, entonces de alguna forma estamos cambiando también nuestra identidad. El cambio de identidad puede significar también una especie de protección frente a la persecución. Y lo vemos en el caso de Saulo, Saulo de Tarso. Este era su nombre común, su identidad romana o incluso israelita. Pero llegó a llamarse Pablo,
Paulo, como le queramos decir, según se diga en latín o en griego, pero Pablo es un nombre añadido o un nombre sustitutivo de Saulo. Entonces aquí vemos, y lo vemos a lo largo repito, de todo el Nuevo Testamento, una persona se llamaba una cosa, pero la iglesia le llamaba otra. Por tanto, ciertas medidas pueden ser convenientes para prepararse. Estoy hablando de preparación para las persecuciones. Por supuesto, también lo vemos en Hechos, capítulo 8, la iglesia perseguida de Jerusalén comenzó a desplazarse y comenzó a viajar. Todos los que estaban en Jerusalén, los hermanos de allí, fueron esparcidos, es decir, se comenzó una especie de, llamémosle entre comillas, éxodo, o más bien cambio de régimen de sedentarismo en la ciudad a expansionismo o nomadismo en la nación, ¿no? Es decir, se fueron yendo y iban por todas partes, nos dice, predicando el Evangelio. Es decir, el cambio de localización frecuente también puede ser una especie, lo fue en aquel tiempo y podría significar para nosotros también hoy, una especie de preparación o algo así como actitud de supervivencia. Un entrenamiento sin duda que a todos nos puede venir bien en este sentido de estar preparados para una persecución. Lo vemos también en cómo se refugiaban en lugares que eran más indicados para pasar desapercibidos. Es histórico que los primeros cristianos, estando en la ciudad de Roma, pues vivían en los túneles de las catacumbas, vivían en lugares muy ocultos, muy recónditos, donde era más difícil encontrar dónde estaban viviendo. Por supuesto, podríamos hablar, y hablamos de vez en cuando, de muchas otras medidas que se pueden tomar. No solo por la persecución, por supuesto, sino por muchas otras cosas que pueden pasar, que también están en Apocalipsis, como son acontecimientos o eventos cataclísmicos. Pueden ser, ya lo he citado y lo he citado muchas veces, grandes guerras futuras que pueden estar llegando, pueden ser grandes epidemias, ¿sabes? Desde terremotos, maremotos o tsunamis. En fin, hay una serie de cosas, la misma hambruna o la misma peligrosidad social, es decir, ciudades más peligrosas, con mucho crimen, con mucha contaminación, con excesivo control. Hay una serie de cosas que nos ponen en guardia acerca de qué nos depara el futuro. Y a mí me gustaría, por tanto, animaros a adquirir esa mentalidad de preparación, adquirir una mentalidad de supervivientes. Creo que si lo tenemos en cuenta y actuamos en consecuencia, estaremos mucho mejor preparados para ello. En fin, algunos de vosotros ya sois seguidores de nuestro canal y de otros que nos hablan de preparacionismo, que los hay muy buenos, nos hablan de refugios, nos hablan de un montón de cosas. Creo que es conveniente estar, yo diría, pendientes de ese aprendizaje. En fin, si veis que merecería la pena por vuestra experiencia, por lo que hayáis aprendido, poner algo en funcionamiento, como de vez en cuando lo hace algunos de los seguidores del canal, os lo aprecio muchísimo porque podemos aprender todos y porque yo mismo me puedo implicar en ampliar algunos temas como estoy haciendo con este de hoy. En fin, os dejo con estas reflexiones. Que el Señor os bendiga.